Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Como siempre, tenemos temas que ojalá nos ayuden a entender muchas cosas y aprender sobre todo, porque ese es un buen objetivo que tiene nuestro programa. En el programa de hoy estaremos hablando de problemas en la sangre. Muy interesante, queremos tratarlo de la forma más simple para poder entender cómo algunos asuntos que lo acarreamos en la sangre pueden también derivar en enfermedades y en padecimientos, sobre todo cuando vienen desde pequeñitos. Ojalá y le interese, ojalá le guste, va para ustedes desde ahora. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de diferentes, le llamamos nosotros problemas de sangre. Sin embargo, son consecuencias que están derivados de algo que pasa en nuestra sangre o en nuestros genes. Y es por eso que vamos a empezar hablando de qué es lo que pasa cuando entre la propia familia, porque creo que es lo que todos creemos siempre cuando se casan primos o personas muy cercanas que comparten de alguna manera sangre, esto deriva en problemas, en alguna enfermedad, en algún padecimiento de los hijos. Y por eso queremos aclarar esta situación, entenderla bien sobre todo, y saber qué medidas podemos tomar al respecto. Para empezar a hablar de este tema, me da mucho gusto presentarles a ustedes al doctor Oscar José Sacché. Él es médico pediatra y neonatólogo. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. Y también nos acompaña el doctor Marco Tulio Páez. Él es pediatra y también cuenta con un posgrado en genética humana, actualmente jefe del departamento de pediatría del Hospital Regional de Cobán. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Muy amables por la invitación. Gracias. El tema es, les pregunto, porque esta es la creencia popular, ¿es así? Tal cual lo mencioné hace un momento, si se casan entre primos, por ejemplo, que creo que es como lo más cercano, no digamos hermanos o algo así, ¿existe un problema en los genes que producen algo malo en los niños? Empiezo con usted, doctor. Sí, el problema principal está en que nosotros heredamos un gen de papá y un gen de mamá, Sí. de todas las proteínas que produce nuestro cuerpo, y ocasionalmente uno de estos está alterado. Y entonces, si nuestros papás, tanto papá como mamá, comparten esta información alterada, entonces el producto, el bebé o la persona que hereda las dos formas alteradas, entonces presenta la enfermedad. Es más fácil que lo manifieste, digamos. Es más fácil que lo manifieste. De tal manera que entonces, si esta enfermedad está en los genes, se ha heredado. De tal manera de que si yo comparto estos genes con un primo, puede ser de que ese primo comparta ese gen alterado. Entonces, si tenemos hijos juntos con un primo, el bebé va a tener problemas. Es decir, que sí es muy importante que nosotros entendamos que las enfermedades, hay diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Hay cromosómicas, hay de gen único y hay multifactoriales, pero casi todas tienen una alta incidencia en personas que tienen consanguinidad, le decimos nosotros, que comparten genes, no necesariamente tienen que ser primos hermanos, sino que pueden ser dentro de la misma familia. Y esto es porque los genes se van heredando de generación en generación y de repente toca que dos se juntan y entonces tiene la enfermedad. ¿Es muy común ver esto, doctor, en nuestro país aún? No creo que sea tan común. Lo que sí hemos visto son cada vez enfermedades más raras y que gracias a Dios sí podemos diagnosticarlas más frecuentemente. En neonatología, que es mi campo, hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades del metabolismo, que muchas veces son heredadas por estas combinaciones de mamá y papá que tienen un lazo de consanguinidad, o simplemente son mutaciones genéticas que se llaman, que dan estas enfermedades, pero son diagnosticables hoy en día. Y que se reflejan a muy temprana edad también, doctor. Estas enfermedades, algunas manifestaciones son en los primeros 8 días de vida, en los primeros 15 días de vida, o en algunos casos en el primer mes de vida. El único inconveniente que son manifestaciones muy generales y más que todo de aspectos neurológicos y de aspectos de metabolismo. Por ejemplo, enfermedades que no pueden procesar el azúcar, que no digieren ciertos aminoácidos de los alimentos y que nos desarrollan un cuadro clínico muy severo. Si no hay un diagnóstico a tiempo que se pueda hacer, es donde cuesta el desarrollo de los bebés. ¿Qué pasa con los bebés que no
yo lo escuchaba así, que no toleran la leche de la madre. ¿Esto es genético? ¿Qué es esto? En parte es genético, por supuesto. Casi todo es genético porque las proteínas que produce nuestro cuerpo están dadas por el ADN. Sin embargo, hay muchas cosas que no son específicamente genéticas. Cuando no toleran la leche de la madre puede ser por varias razones, ¿verdad? Puede ser que no tenga una enzima y que no pueda procesar adecuadamente la leche, no va a tolerar ninguna leche. O puede ser que tenga entonces una alergia, por ejemplo, a ciertos productos de la vaca. Si la mamá ha consumido leche de vaca, puede ser, por alguna razón no tenemos muy claro cómo, que el bebé reciba de la lactancia materna leche de vaca, ¿verdad? Proteínas de la vaca, y entonces desarrolla una alergia. Hay otras razones más, por ejemplo, enfermedades raras, como enfermedades del metabolismo, como decía el doctor, que el niño no puede procesar adecuadamente los aminoácidos de las proteínas de la leche y entonces esos productos de desecho se van acumulando en la sangre y entonces ya lesionan el cerebro, lesionan el hígado, un montón de enfermedades mucho más serias. Claro. Y esto, como decía el doctor, esto se diagnostica a edades tempranas, o sea, lo que nosotros llamamos el tamizaje neonatal, sí, que es un pinchoncito en el talón y que nosotros tomamos la sangre y esa sangre se manda a analizar, se corren un montón de pruebas y ahí entonces nos sale si hay alguna deficiencia de alguna enzima que ayuda a deshacer las proteínas o a deshacer las grasas y eso entonces nos va diciendo más o menos cómo está el bebé. Solo para complementar un poco lo que dijo el doctor, es difícil que la leche materna no sea tolerable. Sí. Yo personalmente pienso que es como un mito o una costumbre muy guatemalteca que la gente piense que no le va a hacer bien su leche o que la lactancia materna hace que no gane peso el bebé. Es raro que un bebé alimentado exclusivamente de lactancia materna no tenga un desarrollo completo. Para evitar muchas alergias hoy en día existen lo que se llaman una dieta de eliminación de la proteína de la leche, de la leche de vaca. Y esta es bien sencilla, quitar lácteos, leche, queso, crema, requesón y huevo. Con eso, en los primeros 3 meses de vida que lo logren eliminar, van a mejorar mucho y van a disminuir el porcentaje de alergia a la proteína de la leche. Que lo disminuya la madre. La madre cuando lo está amamantando y el bebé obviamente va a disminuir sus síntomas. Claro. Pero si estas padecimientos que salen en el tamizaje, por ejemplo, que en futuro se podrían desarrollar, si son genéticos, ¿se pueden modificar de alguna manera? Pues la terapia genética ahorita está empezando, pues, o sea, no hay nada avanzado todavía, hay muchas enfermedades genéticas que ya se están tratando, principalmente en investigación, o sea, no hay nada en el mercado que nosotros podamos decir es terapia genética. Sin embargo, sí creemos que es el futuro, pues en un futuro probablemente vamos a tener reemplazos enzimáticos. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos ciertas enfermedades que ya se les da reemplazo enzimático, aquí en Guatemala. Ya se cuentan con las enzimas que el niño no tiene y entonces se le da la enzima al niño y entonces el niño ya no necesita tener ese problema, procesarla, sino que nosotros le damos desde afuera la enzima. Y lo interesante de lo que es el tamizaje neonatal es de que no necesita una terapia de reemplazo enzimático, genética, sino que solo dieta. Sí. Por ejemplo, hay una que es muy frecuente en Guatemala, que es el hipotiroidismo, y que nosotros podemos, a la hora de hacer el diagnóstico tempranamente, con darle una pastillita, ya el niño es normal. Sí. Una pastillita todos los días y el niño es normal. Sin embargo, lastimosamente, estos tamizajes no los tenemos en toda la población. Esa era mi pregunta. Yo tengo entendido que en algunos países ya es regla, ya se hace de cajón. Aquí no, aquí lo tenemos que pedir los padres. Sí, uno del inconveniente es que realmente se cuenta con poco recurso a nivel gubernamental para poder hacer el tamizaje de toda la población. Claro. Y la mayoría de centros que realizan estos estudios son centros privados, sí, y las muestras se procesan en Estados Unidos o en otro lugar para poder dar el diagnóstico. Eso obviamente encarece el hecho de hacer un diagnóstico preventivo. Y lo que pasa es que no somos un país que estamos acostumbrados a invertir en la prevención. Casi siempre queremos invertir en el tratamiento. Claro, apagamos el fuego. Exacto. Sí, pero es de irlo analizando, viendo, explicándolo muy adecuadamente, porque la otra ventaja es que no todos los tamizajes salen positivos. Entonces hacer un desembolso y darse cuenta que su tamizaje está normal, para uno de papá es formidable.
pero muy poquitos porcentajes salen positivos. Pero sí hay casos, cada vez vamos a ir viendo más casos de niños con enfermedades metabólicas más complicadas. Y vamos a hablar un poquito más de otros casos. Hablamos ahorita un poco de genética y qué pasaba con esto de la consanguinidad. No era eso, era la relación, ¿cómo era? Ya se me olvidó el nombre. Sí, consanguinidad. Consanguinidad. Así Sí. sí me acordaba bien del nombre. Sí. Entonces, vamos a hacer la primera pausa comercial. Les pido a ustedes dos que permanezcan aquí con nosotros para hablar también de otros padecimientos. Les vamos a contar el caso de una persona en especial que tuvo este tipo de problemas y queremos que lo analicemos y conocer un poquito más de estos problemas que, como hoy lo hemos titulado en este programa, son de la sangre. Vamos a la pausa y volvemos.